Bien, ya estamos en Iquique Televisión. En esta oportunidad estamos con Paola Vidal, abogada y académica, que justamente está con nosotros para explicarnos algunas de las situaciones que se han dado en el último tiempo con la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. ¿Cómo está, Paola? Bienvenida. Muy bien, Karim, muchas gracias. Contenta de estar en este programa. Los saludo a todos. Muchas gracias también, Paola. Paola, cuéntanos, la exalcaldesa Katy Barriga está siendo imputada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Quisiera que pudiéramos en cortito explicar cada uno de estos delitos, por favor. Primero que todo, señalar que una persona esté imputada no significa que esté condenada, sino que una imputación en el fondo es una notificación, ¿cierto? Donde se le dice a la persona que en un plazo determinado que establece la Fiscalía a través del Ministerio Público, va a ser investigada, ¿cierto?, por ciertos delitos que se le imputan. Y Ujú. los delitos que se le imputan a ella, a grandes rasgos, porque son varios, pero digamos, los más relevantes por la cuantía, ¿cierto?, de lo defraudado, es por justamente fraude al fisco y por el hecho de la falsificación de instrumento público. Básicamente hay que recordar que las municipalidades, ¿cierto?, Ujú. donde ella es la ex edil, tiene procesos que están establecidos en sus leyes orgánicas Ya. y en otros cuerpos normativos. Entonces las municipalidades no pueden llegar y comprarle a cualquier persona mediante cualquier método que ellas estimen pertinente, sino que la ley establece cómo las municipalidades compran distintos insumos y lo hacen en el fondo a través de convenio marco, lo hacen a través en el fondo de licitación o trato directo. Y en Y este ella caso no respetó. no respetó, prefirió hacer el trato directo, ¿cierto? Con alguien que le parecía cercano, con alguien que le parecía, con la compra de collar estamos hablando, ¿cierto? Ujú. Eh, a una casa muy nombrada, muy conocida, ¿cierto? Y adquirir directamente los productos pasando por alto los procesos de licitación establecidos y además, ¿cierto? Evadiendo de alguna manera también todos los procesos establecidos y pagando más allá también de lo que corresponde pagar por un proceso de licitación o un convenio marco para la compra de tales o cuales productos que un municipio puede requerir, desde lápices, Ya. eh, Y en cosas de el, escritorio, en fin, en el caso galvanos. de la falsificación de instrumento público. En el caso de la falsificación se da por el hecho vinculado más que todo a los contratos, porque la gente que se contrata, ¿cierto? También existe un proceso para la Ya. contratación de funcionarios, ¿cierto? Que es un proceso calificado también, donde se postula, ¿cierto? Tienen ciertos requisitos y también en el fondo la alcaldesa se saltó ciertos pasos en el fondo para la contratación y sobre todo había mucha contratación que se le llama en simples términos como contratación fantasma de ciertas Ok. personas que aparecían contratadas con sueldos millonarios y que nunca en el fondo ejercieron ese cargo y nunca estuvieron en el municipio a disposición en el fondo para realizar la tarea que se les encomendó. Es el caso de la periodista que resultó no ser periodista, ¿cierto? Y que presentó licencias durante 40 y tantos meses y que nunca en el fondo se presentó a realizar su función. Acá la Fiscalía presentó pruebas por casi 32.000 millones. Aclararle a la gente que esto es casi el mismo monto que junta todo Chile en una Teletón. O sea, es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, ¿cierto? Es una cantidad que muchas veces no te las puedes ni imaginar en tu cabeza para cuánta cosa te sirve o lo que significa. Sin embargo, existe, Paola, la posibilidad que ella salga inocente del caso o lo ves muy difícil? Yo la verdad es que por la serie de, porque estos son en el fondo las imputaciones más complejas que tiene, pero existen otras también, Otras. otros ribetes en el fondo, y no olvidemos que el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte a través de una querella, tenemos distintos actores en el fondo también, aparte del Ministerio Público, ¿cierto? Con la especialidad que tiene la Fiscalía Oriente, que es de alta complejidad De y alta que complejidad. específicamente eh, porque es el ente persecutor, en el fondo investiga delitos que son delitos económicos. Entonces, yo creo que el escenario, jurídicamente hablando, es complejo para la ex edil, dadas las características de los delitos que se le están imputando. Ok, mira, ahora tú estás justamente diciéndome esto, es súper complejo. Está la
en la Fiscalía Oriente justamente con esto de los delitos de alta complejidad y todo lo demás. Y la gente, yo creo que es una de las preguntas que más se ha dado en el país en el último tiempo, dice, ¿y por qué no tuvo prisión preventiva dentro de las cautelares? ¿Qué pasó que la mandaron a su casa, en donde ella sigue haciendo TikTok, sigue haciendo Reels de Instagram? ¿Qué pasó en Así este es. caso? ¿Qué se tomó en cuenta, Paola, para no enviarla a la cárcel los 120 días que dura la investigación? Sí, yo creo que independiente que los Reels, ¿cierto? Y los Instagram haciendo ejercicios sean un poco provocativos de parte de la ex edil, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que su característica es así, su personalidad es así, ¿cierto? Es provocadora, de alguna Ujú, manera ella le gusta en el fondo comunicarse con su público a través de estas plataformas. ujú. Ahora, ¿qué tomó en cuenta el juez? Porque las medidas cautelares que pretendía, por supuesto, el Ministerio Público eran la prisión preventiva, Claro, una medida cautelar, ¿cierto?, de la que convengamos que se ha hecho uso y abuso en muchos sentidos y tenemos todas las unidades penales, ¿cierto?, repletas saturada. de personas con esta medida cautelar. Para que un juez decrete esta medida cautelar debe en el fondo existir ciertos requisitos. Uno de ellos es pensar que va a haber una fuga por parte de la persona en el fondo que está siendo investigada para evadir el efecto en el fondo de la justicia. Ya. Otra razón también para decretar esta medida, ¿cierto?, es que es un peligro para la sociedad o es un peligro para la víctima, en el caso puntual cuando estamos hablando de otro tipo de delito, de otro tipo de connotación. Y en este caso, el juez decidió por otras medidas cautelar, no, no vamos a decir que no tuvo ninguna medida cautelar, la cautelar de ella fue arresto domiciliario, Ujú. ¿cierto? Donde ella debe permanecer en su domicilio sin tener contacto con otras personas y tampoco con los testigos ni nadie que esté Exacto. involucrado en su caso, ¿cierto? Y por otro lado también tiene arraigo, que no es menor, y porque el arraigo le impide a ella salir del país, o sea, tiene que quedarse en su casa, ¿cierto? Tranquila, y además no puede salir de Chile. Ok. Y eso es porque ella tenía una intachable conducta anterior, ¿cierto? No había cometido delito anterior que se hubiese probado y se hubiese dictado una sentencia condenatoria en su caso. No hay delito anterior, lo que pasa, y es un tema muy relevante para la toma de decisiones que un juez hace al ponderar la medida cautelar. Y lo otro que se alega también, se alegó por parte de su defensa, fue el hecho de que ella es una madre cuidadora. Ella tiene hijos, tiene un hijo grande, pero también tiene hijos pequeños que están en edad, ¿cierto?, de ser cuidados por su madre. Entonces, yo creo que eso también pesó a la hora, en el fondo, de determinar una cautelar como la prisión preventiva. Sin Y la embargo, intachable conducta anterior. por ahí, no me acuerdo en dónde, aparece que estaba postulando a Tierra Brava, el reality que se graba en Perú. Entonces, como que fue un poco disonante que la defensa dijera, no, porque una madre cuidadora. Y por otro lado, parece que no se presentó dentro del caso. También en otros canales de televisión decían, sí, pero se quiere ir a grabar a Perú el reality, en el cual no quedó finalmente. Claro, pero también podría haberse dado el hecho de que se fuera con sus hijos durante ese tiempo, ¿cierto?, a grabar y Ya, seguir siendo una madre cuidadora con sus hijos en otro país. Nada obsta a que siga siendo una madre cuidadora realizando su labor profesional en el fondo. ok. Y sí, lo otro que toma en cuenta el juez también es que no sea un peligro para la sociedad. Ella no es edil, no ocupa un cargo público, no se está postulando, ¿cierto?, ningún cargo público, por lo tanto, no es un No es peligro un para peligro. la sociedad, porque además estamos hablando de delitos económicos, no estamos hablando de delitos de sangre, entre comillas, que son los que tienen una connotación y una relevancia por los bienes jurídicos protegidos por los tipos penales. Sin Y eso embargo, también lo toma en cuenta el Sin juez. embargo, toda esta cantidad de plata la puede hacer ir a la cárcel finalmente, digamos, en el juicio. La cuantía es bastante determinante, pero eso queda un tiempo para investigar, porque como ya señalamos, ¿cierto? Ya, Este proceso donde a ella, ¿cierto?, le notifican que está siendo investigada por el plazo que determina, ¿cierto? Eh, o que solicite el ministerio y el juez determina finalmente por cuánto tiempo va a ser la investigación, significa en el fondo los medios de prueba, buscar los medios de prueba, rendir los medios de prueba en el ya, juicio. Por lo tanto, este proceso investigativo es eso, no es más que lo que estamos hablando. Todavía ella no ha sido condenada a nada, simplemente ya. se le notificó que Pero está siendo cabe, investigada por tal, pero cabe calzaría, la posibilidad como perfectamente de también que cabe la posibilidad que quede libre y como que quede presa. absolutamente, O sea, las dos o cosas. que
o que en el fondo el procedimiento cambie Ya, en algún minuto, haya una acusación y en el fondo haya salidas alternativas, ¿cierto? Que todas las conocemos, para en el fondo cumplir una posible condena en el caso que se encuentren dentro de esta investigación del Ministerio Público elementos ya. suficientes para la acusación. Ok. Gracias, Paola, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Karim. Saludos a todos. Gracias. Y ustedes sigan aquí en Iquique Televisión, no se vaya.